Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos vamos a centrar en una figura que todos conocemos, San Francisco de Asís, pero quizás no tanto desde la imagen típica, ¿no? Esa del hombre sereno, casi idílico con la naturaleza, porque esa imagen, pues, no lo cuenta todo. Hay una etapa final crucial y bastante menos comentada de profunda crisis. Exacto. Las fuentes que estamos viendo, desde análisis como los del padre Larrañaga hasta las biografías clásicas de Celano, de San Buenaventura, nos pintan un cuadro complejo de lo que se llama la noche oscura de Francisco. Y nuestra idea hoy es, intentar desentrañar qué fue esa noche oscura para él, qué la causó y, más importante, qué podemos aprender de esa experiencia, ¿no? Para nuestros propios momentos difíciles. Así que empecemos a ver esta. Precisamente. Y es que el término noche oscura, aunque lo popularizó San Juan de la Cruz después, le va muy bien a esa fase, ¿no? Esa prueba espiritual intensa, esa sensación como de sequedad, de abandono. En Francisco esto se ve clarísimo en sus últimos años. Fue un tiempo marcado por un sufrimiento físico terrible y una desilusión muy, muy palpable. Pero, y esto es lo central, también fue como el catalizador para una transformación espiritual todavía más profunda. Es fascinante ver cómo esa oscuridad tan densa puede, paradójicamente, dar paso a una claridad, a una paz distinta. Para meternos ahí, en esa complejidad, ¿podemos detallar qué pasaba concretamente? Las fuentes hablan de un deterioro físico, muy severo, ¿verdad?, en esos últimos años. Así es, los relatos son bastante gráficos, sí. Sufría de una enfermedad en los ojos, muy grave, probablemente tracoma, según los estudios que se han hecho después. Esto le daba un dolor agudísimo, constante, y lo llevó casi a la ceguera. Hay que imaginarse lo que eso significa para alguien cuya espiritualidad estaba tan conectada a ver la creación, ¿no? Y además, el cuerpo lo tenía lleno de llagas, dolorosas, y problemas estomacales crónicos. Era como el resultado casi lógico de una vida de austeridad total, ayunos, penitencias muy duras. Biógrafos como Tomás de Celano insisten mucho en que Francisco no lo vivía como una simple enfermedad. Para él era una prueba espiritual, una manera de unirse más al Cristo sufriente. ¡Qué fuerte! Es difícil imaginar ese nivel de padecimiento constante, sobre todo, como decías, para alguien que encontraba tanta conexión espiritual en lo visible, en la belleza del mundo. Perder la vista, el dolor crónico. Y las fuentes también dicen que esta crisis física se mezclaba con otra herida, ¿no? Más del ánimo o espiritual que tenía que ver con su propia orden. Correcto. Ese es el otro gran pilar de su crisis. Francisco había soñado con una fraternidad chiquita, itinerante, viviendo en pobreza radical, simplicidad total, casi como los primeros discípulos. Pero la realidad es que la orden creció, de forma explosiva. Miles y miles se unieron. Claro. Y ese crecimiento tan grande trajo la necesidad inevitable de organizarse, de poner estructuras, de flexibilizar algunas reglas para poder manejar a tanta gente. Para Francisco, esta institucionalización, aunque quizás era necesaria, él la sentía como una dilución, como un alejamiento de ese ideal puro, original que él había querido encender. La tensión de siempre, ¿no? Entre el carisma inicial y las demandas de la estructura cuando algo crece. Pasa en todos lados, parece. Totalmente. Y para Francisco, esta diferencia entre su visión y la realidad de la institución le causó una angustia enorme. Podríamos decir que sintió que su sueño se le iba de las manos. Celano, San Buenaventura, cuentan que en esa etapa, Francisco se iba cada vez más a la soledad, a ermitas apartadas. Hablan de su tristeza, incluso de que lloraba al ver cómo se negociaban los principios de pobreza, de simplicidad, que eran el corazón de todo para él. Sentía, quizás, que no había logrado transmitir bien la esencia. Hay un relato de Celano que es conmovedor. Ya muy mal de los ojos, le tenían que hacer una cauterización con un hierro al rojo vivo. Algo brutal. Y Francisco, en vez de asustarse, le habla al fuego, lo llama hermano fuego, y le pide que sea cortés con él. ¡Wow! ¡Qué imagen! Muestra una aceptación del sufrimiento casi sobrehumana, pero también te da la medida de la prueba que estaba pasando. Sí, una imagen potentísima, esa del hermano fuego. Muestra esa aceptación radical,
pero claro, también el extremo de su sufrimiento. Y es justo ahí, en ese torbellino de dolor físico y desilusión espiritual, que pasa algo que, bueno, que parece desafiar toda lógica, lo del Monte Alvernia. El Monte Alvernia, la Averna, era su lugar preferido para los retiros largos de oración, de ayuno, su refugio. Y fue allí, en septiembre de 1224, 2 años antes de morir más o menos, donde toda la tradición franciscana dice que recibió los estigmas. ¿Los estigmas? Sí, o sea, las heridas en manos, pies y costado, sangrantes, como las de Cristo en la cruz. Se considera como el sello de su identificación mística con Jesús crucificado. Uno pensaría, así de primera, que recibir una señal mística tan fuerte como los estigmas sería como el fin de la noche oscura, ¿no? Como una luz divina que llega y disipa todo. Una recompensa, quizás. Pero las fuentes dicen que fue más complicado que eso. Es una observación muy buena. Y sí, la realidad que pintan las fuentes es más compleja, tiene más matices. Si conectamos ese evento con su situación, el dolor físico que ya tenía, la ceguera que avanzaba, la angustia por la orden, los estigmas, aunque sin duda eran una fuente de consuelo espiritual profundo, una confirmación de su camino, también intensificaron su sufrimiento físico de una manera tremenda. Ah, claro. Eran heridas reales, abiertas, que sangraban, dolían, necesitaban cuidado constante. Entonces, en vez de ser un escape del dolor, fueron como una inmersión todavía más profunda en él. Se volvieron una manifestación física, permanente, de su unión con el Cristo que sufre. Entiendo. No es que anularan la noche oscura, sino que la profundizaron, le dieron un significado redentor todavía más claro. Fue una unión total con ese misterio del sufrimiento aceptado por amor. Entendido. O sea, no una salida del túnel, sino una forma distinta, más honda y con más sentido, de estar en esa oscuridad identificándose con el núcleo del mensaje cristiano, ¿no? Redención a través del sufrimiento. Entonces, ¿cómo termina esta etapa? ¿Fue simplemente un final de vida hundido en el dolor y la tristeza por la orden? Ya que es donde la historia de Francisco se vuelve realmente inspiradora y yo diría hasta contraintuitiva, porque no fue solo un final de sufrimiento. A pesar de toda esa intensidad, o quizás justamente por esa intensidad de la prueba, Francisco alcanzó en esos últimos años una cumbre de madurez espiritual. Los testimonios, sus últimos escritos, revelan una humildad todavía más radical, una entrega total a la voluntad de Dios y, paradójicamente, una serenidad y una paz interior que parece que florecen justo en medio de la peor adversidad. Y la manifestación más clara, más hermosa de esa transformación es, sin duda, el Cántico de las Criaturas. Es casi increíble pensar que una de las cumbres de la poesía religiosa, un canto de alabanza tan luminoso, tan lleno de gratitud por todo, haya nacido justo en ese contexto de enfermedad grave, ceguera casi total y esa desilusión institucional tan profunda. Totalmente de acuerdo. El cántico, que compuso probablemente en San Damián mientras lo cuidaban Santa Clara y sus hermanas, y él sufría muchísimo. Es un testimonio que te deja, asombrado. Alabar a Dios por el hermano Sol, la hermana Luna y las estrellas, el hermano Viento, la hermana Agua, el hermano Fuego, ese mismo fuego que le quemó los ojos, la hermana Madre Tierra, y terminar alabando a Dios por la hermana Muerte corporal. Es algo que, desafía nuestra lógica común frente al sufrimiento. ¿Alabar a Dios por la muerte? Justo cuando estás viviendo el deterioro físico de una forma tan cruda. Eso sí que es un giro inesperado. Precisamente. Ese cántico refleja una aceptación profundísima de toda la realidad con sus luces y sus sombras como creación de Dios digna de alabanza. Muestra una capacidad fuera de serie para encontrar belleza, bondad, motivos de gratitud en medio del dolor más agudo. Para estudiosos como Larrañaga, esto es la prueba de la paz interior que Francisco finalmente encontró. No una paz de que no haya problemas, Claro. Sino una paz que nace de aceptar plenamente la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad incluye el sufrimiento físico, perder la vista y ver que tu sueño para la orden no se va a cumplir como vos lo imaginaste.
Es como la alquimia que transforma sus propias sombras en una luz brillante. La verdad es que esta mirada a los últimos años de Francisco nos aleja mucho de esa imagen simple y nos da una profundidad humana, espiritual, enorme. Y esto nos lleva, casi naturalmente, a preguntarnos, si él pudo pasar por una noche tan oscura y encontrar esa luz, ¿qué pistas nos deja para navegar nuestras propias crisis, sean las que sean? El material que analizamos sí parece sacar algunas lecciones prácticas. Sí, en efecto. Las fuentes, y quienes las interpretan, sugieren varias actitudes o pasos inspirados en lo que vivió Francisco, que pueden servirle a cualquiera que esté pasando un momento difícil. Podríamos destacar algunas claves. Primero, y quizás lo más difícil, aceptar el sufrimiento. Pero ojo, no con resignación de derrota, Ajá. Sino reconociendo que el dolor, la pérdida, la dificultad, son parte de la vida humana. Y pueden ser, aunque suene raro, oportunidades para crecer. Francisco lo vivió así, como una forma de unirse a la pasión de Cristo y crecer en humildad. Aceptar la realidad del dolor, sin negarla, sin pelear inútilmente contra ella, suele ser el primer paso para poder atravesarlo y encontrarle un sentido. O sea, no resistirse a lo que no podés cambiar, sino preguntarte qué podés aprender o cómo crecer con eso. Exacto. Segundo, buscar refugio y fuerza en la interioridad. Vimos cómo Francisco en sus peores momentos se iba a la soledad a rezar, a conectar con su fuente espiritual. Más allá de las creencias de cada uno, esto nos habla de la importancia de cultivar un espacio interior de calma, de reflexión o de conexión con algo más grande que uno mismo. La meditación, contemplar la naturaleza, la oración, pueden ser como anclas, ¿viste?, en medio de la tormenta. Como tener un refugio interno donde ir cuando afuera todo es un caos. Tiene sentido. Tercero, cultivar la gratitud y buscar la belleza. El cántico es el ejemplo máximo. Incluso ciego y enfermo, Francisco encontraba motivos para alabar. Esto nos recuerda lo importante que es ejercitar a conciencia la gratitud por lo que sí tenemos, por las cosas chiquitas, y mantener los ojos del corazón abiertos a la belleza que sigue ahí, a nuestro alrededor, aunque estemos sufriendo. Puede cambiar mucho la perspectiva. Entrenar la mirada, ¿no? Para no ver solo lo que falta o duele, sino también lo que sí está, lo bueno. Correcto. Cuarto, permitirse ser vulnerable y aceptar ayuda. Francisco amaba la soledad para rezar, sí, pero en su debilidad física extrema aceptó que lo cuidaran sus hermanos, que lo cuidara Clara. Esto nos enseña que reconocer que necesitamos ayuda y aceptar el apoyo de otros, familia, amigos, comunidad, profesionales, no es ser débil, sino que es de sabios, es humano. Nadie tiene por qué pasar las noches oscuras totalmente solo. A veces el orgullo nos frena para pedir ayuda, pero como decís, es más bien un acto de fortaleza reconocer cuándo la necesitamos. Totalmente. Y un quinto punto, muy ligado al cántico. Intentar transformar el sufrimiento en amor o servicio. Francisco, al unirse a ese sufrimiento redentor, lo transformó en un amor todavía más grande por toda la creación, en servicio humilde. Cuando estamos en nuestra propia noche oscura, buscar maneras, aunque sean pequeñas, de canalizar ese dolor hacia la compasión, hacia ayudar a otros que también sufren, o crear algo bello, algo con sentido, puede darle un propósito nuevo a lo que vivimos y, sorprendentemente, aliviar nuestra propia carga. Me parece un conjunto de actitudes muy potente. No es una receta mágica, obvio, pero sí un camino activo para atravesar la oscuridad. Aceptar, conectar con lo profundo, agradecer, apoyarse y transformar. Muy lejos de quedarse quieto esperando que pase. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, queda claro que la noche oscura de San Francisco de Asís no fue un episodio lamentable al final de su vida. Para nada. Fue una etapa fundamental, como el crisol donde su espiritualidad llegó a su máxima expresión. Un tiempo de sufrimiento extremo, sí, pero inseparable de una profundización radical en la fe, la humildad y una capacidad asombrosa para amar y alabar en cualquier circunstancia. De hecho, su vida vista así nos recuerda que las crisis profundas, esos momentos donde sentimos que el piso se nos mueve, aunque duelan mucho, pueden ser, si nos abrimos a ello, como portales. Portales hacia un encuentro más auténtico con nosotros mismos, con los demás, y con esa dimensión trascendente de la vida.
Quizá nos enseña a tenerle menos miedo a la oscuridad Mm, y a intuir que puede ser la antesala necesaria para una luz distinta, una luz más madura. Y nos deja con una imagen poderosa para seguir pensando. Que Francisco encontrara justo en la cima de su fragilidad, casi ciego, enfermo, viendo cómo su ideal comunitario se transformaba, la inspiración para el cántico de las criaturas, esa explosión de alabanza cósmica. Esto inevitablemente nos deja una pregunta flotando, ¿no?, para quien nos escucha. ¿Y si resulta que abrazar nuestras propias vulnerabilidades, nuestras sombras, nuestras noches oscuras, en lugar de evitarlas todo el tiempo, fuera precisamente la llave que abre puertas inesperadas? Puertas hacia, no sé, una mayor creatividad, una conexión más genuina con los otros o una comprensión más sabia, más compasiva de la trama compleja de la vida. Una idea para seguir masticando, ¿no?, más allá de esta conversación.